Hola, bienvenidos. En este video aprenderemos a posicionar los elementos con un modelo de cajas flexibles. Este modelo nos va a permitir alinear y distribuir el espacio que hay entre los elementos. Se trata de un modelo que diseña en una dimensión. Esta puede ser una fila o una columna. En este modelo se trabaja sobre dos ejes que son el principal y el eje transversal. Sobre estos ejes los elementos van a desplazarse o a alinearse. Estos ejes van a depender de la dirección que nosotros definamos o de los valores por default de esta propiedad que veremos, y las opciones que tenemos son 4. Estas son row, row reverse, column y column reverse. Pongamos un ejemplo para cada uno de estos valores. Para ellos puedo tener uno o más elementos. En este caso yo ya tengo 3 elementos definidos y pues en cada uno de ellos puse un poco de texto de diferentes longitudes. También añadí estilos para poder diferenciarlos. Entonces, ahora para poder controlar el comportamiento de estos elementos que quiero posicionar, voy a agruparlos dentro de un elemento contenedor, que en este caso puede ser un elemento div, y voy a poner la etiqueta de cierre en el final de mi último elemento P. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar los elementos que queremos posicionar, en este caso son estos 3, y vamos a agruparlos en un elemento contenedor de bloque. En este caso es un elemento div. Ahora vean una parte importante. El elemento contenedor es el elemento padre y los elementos que están dentro de este son los elementos hijos. Entonces, para que pueda posicionar los elementos hijos, voy a aplicar las propiedades al elemento padre, es decir, al elemento que contiene a los elementos que yo quiero posicionar. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Aquí en el elemento div voy a agregar una nueva clase y voy a usar el primer valor, que es row. Ahora voy a mi hoja de estilos y voy a añadir un selector con esa clase para poder añadir las propiedades. La propiedad que va a permitirnos modificar este comportamiento es display, y el valor es flex, punto y coma. Veamos el comportamiento que están tomando nuestros elementos. Todos se están comportando como elementos en línea. Anteriormente eran de bloque y ahora son en línea. Y solo van a utilizar el espacio que están ocupando el texto de su interior. Esta es una característica de los elementos flexibles. Nosotros podemos modificar el ancho con la propiedad width, pero eso lo veremos antes de finalizar el video. Bien, hasta aquí entonces aún no hemos ocupado el valor row. Se utiliza de la siguiente manera. Voy a ponerlo dentro de esta misma regla. Pondré la propiedad que es flex direction, y el valor es row. No vamos a ver ningún cambio porque este es el valor por default que tiene al definir la propiedad display. Entonces, cuando nosotros definimos esto, esta propiedad se va a definir automáticamente aunque nosotros no la hayamos puesto aquí, y va a tener este valor, es row, y lo que significa es que este elemento debe comportarse como una fila, y esta fila, si no tiene un ancho definido, va a ocupar todo el ancho del elemento que lo contiene. Para ver cuál es el ancho voy a poner aquí una propiedad de borde, y aquí lo tenemos. Entonces este elemento en color negro es el elemento contenedor y dentro de él tenemos nuestros 3 párrafos. Ahora bien, hablábamos de que teníamos dos ejes, uno principal y otro transversal. Entonces vamos a ver cómo funcionan los ejes cuando el elemento tiene esta dirección en fila. Entonces el eje principal iría por todo lo ancho de manera horizontal y el eje transversal por todo lo alto del contenedor. No solo va a ser en el caso de row, también va a funcionar de esta misma manera cuando nosotros definamos aquí el valor row reverse. Así que voy a duplicar esto y voy a crear una nueva clase para poder hacerlo con nuevos elementos. Entonces aquí voy a poner row reverse. Voy a hacer otro contenedor con 3 nuevos párrafos para irlo probando. Listo. Y en realidad los elementos ahora se posicionan en la dirección contraria a la que los tenemos definidos en nuestro documento HTML. Sin embargo, los ejes de los que hablamos siguen tomando como referencia lo horizontal para el eje principal y lo vertical para el eje transversal. Ahora vamos a cambiar nuevamente el valor en row reverse por column.
Este es el resultado. Parece que no hemos hecho nada puesto que los elementos eran de bloque y se muestran uno sobre otro, pero al trabajar con la propiedad display, ahora los elementos se van a mover sobre dos ejes, que son el principal y el transversal, solo que ahora el eje principal pasará de manera vertical, es decir, por todo lo alto, y el eje transversal de manera horizontal, es decir, por todo lo ancho. Entonces vamos a ver ahora con el último valor, que es column reverse. Y funciona parecido a row reverse porque ahora los elementos se posicionan en dirección contraria. Antes se mostraban de arriba hacia abajo, azul, gris y verde, y ahora se muestran verde, gris y azul, es decir, de manera opuesta. Los ejes van a seguir siendo los mismos que con el valor column. Entonces el eje principal va a pasar por todo lo vertical y el eje transversal por lo horizontal. Y bien, ahora ya conocemos estos ejes, pero ¿para qué nos van a servir los ejes? Pues sencillo, los ejes nos van a permitir mover los elementos en esas direcciones. Vamos a ver cómo hacerlo. Retomaremos el ejemplo con el valor row. Ahora recuerden que puedo o no poner esta propiedad, ya que no es obligatoria en este caso, puesto que voy a utilizar el valor por default de un elemento flex. La dirección siempre va a ser row. Entonces, para hacer referencia a los ejes principal y transversal, voy a tener las propiedades justify content para el eje principal y align items para el eje transversal. Entonces voy a probar los valores con el primer elemento contenedor. Voy a declarar aquí la propiedad justify content y pondré el primer valor, que es flex start, punto y coma. Y con este valor no voy a ver ningún cambio, puesto que este es el valor que tiene por default. Entonces voy a duplicar nuevamente esta clase. Le voy a poner aquí que es la versión 2 y lo voy a usar con nuevos elementos para poder ir checando cómo funciona. Entonces aquí voy a poner el nuevo valor, en este caso va a ser center, y este es el elemento que acabo de modificar. Entonces podemos ver que de esta manera estamos centrando fácilmente los elementos dentro de otro elemento contenedor. Puede ser un solo elemento o más de uno, y todos ellos se van a posicionar al centro del elemento contenedor. Los siguientes valores que vamos a ver van a distribuir los elementos dentro del elemento contenedor. Veamos cómo hacerlo. Tenemos el valor space between. Ahora voy a hacer nuevamente otros elementos para poder probarlo. Y aquí lo tenemos. Es este. Esto hace que el primer elemento se posicione pegado a la parte interna del lado izquierdo y el último elemento se muestre pegado a la parte interna del lado derecho del contenedor, mientras que los elementos que no son ni el primero ni el último, junto con el espacio que está restando, va a distribuirse uniformemente. Tenemos otro valor más, este es el valor space around, y vamos a declararlo nuevamente en otra regla. Listo. Entonces aquí lo tenemos, este es space around, en donde el espacio que queda después de los elementos, así como este, va a distribuirse equitativamente alrededor de cada uno de ellos. Y por último también tenemos el valor space evenly. Y vamos a aplicarlo otra vez en otro contenedor para checar la diferencia. Este es el valor space evenly, en donde el espacio que queda después de los elementos se va a distribuir entre cada uno de ellos. Entonces la propiedad justify content vamos a utilizarla para posicionar a los elementos en el eje principal, pero bueno, ¿qué hay del eje transversal? Para este vamos a utilizar la propiedad align items y para ver su funcionamiento le daremos una altura a nuestro elemento contenedor, entonces le asignaremos una altura de 200 píxeles. Veamos lo que sucedió. Aún no hemos puesto la propiedad, pero nuestros elementos ya están tomando valores por default.
y esto hace que todos los elementos tomen la altura del contenedor. En su defecto, si no tuviéramos una altura definida, van a tomar la altura del más alto de los elementos. Ahora bien, este comportamiento lo vamos a modificar con la propiedad AlignItems y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a poner en el primer ejemplo AlignItems y el valor por defecto es stretch. De manera que por el momento pues no vamos a ver ningún cambio si utilizamos este valor. Entonces voy a colocar esta propiedad en otro elemento para poder ver el funcionamiento del nuevo valor. Este valor va a ser flexStart. Veamos cómo los elementos se van a posicionar en la parte superior del elemento contenedor y ahora cada uno va a tomar el ancho que le corresponde. El siguiente valor que vamos a utilizar es flexEnd, entonces voy a ponerlo en el siguiente ejemplo. Aquí lo tenemos. Con este logramos un comportamiento opuesto al anterior porque todos los elementos se van a desplazar al final del elemento contenedor. Y finalmente también tenemos el valor center, entonces voy a utilizar esta propiedad y lo pondré en el ejemplo número 4. Y aquí está. Con él lograremos que los elementos se posicionen justo al centro del elemento contenedor y bueno, entonces ahora podemos hacer muchas combinaciones para lograr que nuestros elementos estén posicionados de acuerdo a nuestro diseño. Voy a poner un nuevo ejemplo aquí arriba y voy a poner otro párrafo o otro elemento de bloque. A este le voy a poner una nueva clase. Le voy a poner aquí la clase central y en este le voy a poner que sea 1. Entonces voy a asignarle valores a este para poder mostrarles algo. Entonces en la clase 1 le voy a dar un ancho y un alto de 100 píxeles. Aquí lo tenemos para que yo pueda modificar el comportamiento de este elemento. Y añadiré también la clase central para poder centrar a este elemento. Voy a poner la propiedad display con el valor flex y también voy a añadir un borde para poder revisar que mi elemento esté comportándose como debería. Entonces lo que quiero centrar es este elemento, quiero ponerlo aquí justo al centro de este elemento contenedor. Entonces las propiedades que voy a utilizar van a ser justify content con el valor center y la propiedad AlignItems de la misma manera con el valor center. Y ahora pues ya tengo mi elemento centrado, inclusive yo puedo ajustar el tamaño de mi elemento contenedor poniéndole un ancho. Pondré aquí que sea de 300 píxeles y mi elemento siempre estará centrado respecto al elemento contenedor. Entonces tengan muy en cuenta que de la dirección del contenedor, es decir, que sea una fila o que sea una columna, van a depender los ejes principales y transversales. Pero en todos los casos, estos se van a manejar con la propiedad Justify Content para posicionarlo sobre el eje principal y AlignItems para posicionarlo sobre el eje transversal. Entonces, esto sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.